Amén. Vamos a Hebreos. Vaya usted al libro de Hebreos capítulo 6, versículo 1. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 1. Le voy a dar lectura y le voy a pedir que abra su corazón al Señor. Él sabe cómo estamos, cuál es nuestra necesidad y a qué venimos. Amén. ¿Ya lo tiene? Hebreos capítulo 6, versículo 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, una vez más, mi Señor, te damos a ti toda la gloria, Padre, y las gracias, porque nos permites, Padre, ser expuestos al poder de tu palabra. Sabemos que no es simplemente un consejo, Señor, sino es la palabra de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios. Padre, dispone un corazón, Padre, en cada uno de los que estamos aquí, para que ninguno se endurezca, mi Señor, para que ninguno se afane, para que ninguno codicie riquezas de este mundo y haga estorbo a tu palabra, Señor. Dispone un corazón, Padre, que sea una buena tierra, para que todos llevemos fruto para vida eterna. Háblanos, Señor, y danos la gracia, Padre, de poder enseñar y de poder aprender. Dependemos de ti, mi Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria, Padre. Nada está en nosotros. Nosotros somos vasos de misericordia, Padre, que por tu gracia y misericordia somos hijos de Dios. Háblanos en esta tarde, mi Señor, enséñanos, llévanos a la madurez, en el nombre de Jesús. Amén. Para los que vienen por primera vez, estamos viendo un tema que es la madurez espiritual. ¿Qué estamos viendo? La madurez espiritual. Todo aquel que es hijo de Dios tiene que crecer. ¿Cuántos dicen amén? Y los que no son hijos de Dios, esos se tienen que arrepentir y tienen que creer en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Una evidencia lo hemos enseñado, una evidencia de alguien que es hijo de Dios es que está creciendo espiritualmente. Amén. Si bien no es la persona que debería de ser en Cristo, tampoco es la misma persona que era antes de Cristo. Amén. Vamos a ver otro tema hoy, el día de hoy, en qué más debemos de crecer, en Hebreos 5:11. Hebreos 5:11. Y hoy vamos a ver que tenemos que crecer en el discernimiento. ¿En qué tenemos que crecer? Pregúntale que está a su lado, ¿qué es el discernimiento? ¿Qué cree usted que es el discernimiento espiritual, hermano? Saber diferenciar en lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es como ahorita nos comentaba nuestra hermana Silvia, de que a ella le aconsejaron ir a abrazar un árbol para dejar ahí todas sus enfermedades. Toda esa gente que tiene ese pensamiento, esa sabiduría, ¿cómo está delante de Dios? Pero hablando de lo que está ciega, ¿no? Espiritualmente, ¿cómo está? Está ciega, no entiende, no puede ver que un árbol pues es madera, es un ser que no tiene vida, aunque muchos piensan que tiene vida, pero es un árbol, es madera. ¿Cómo va a quitarme mi enfermedad un árbol? A ver, no lo puede quitar. Pero la gente, ¿cómo está? Está ciega. Dice la Biblia que el que no conoce a Dios no sabe diferenciar entre lo que es bueno y malo. A lo malo, ¿cómo le llama? Le llama bueno. Al pecado le llama bueno. La gente que no conoce a Dios piensa que tener relaciones sexuales es bueno, cuando si son fuera del matrimonio son pecado delante de Dios, pero para ellos les parece que es algo bueno. Abortar, la gente piensa que es bueno, es malo delante de Dios porque están asesinando a un ser vivo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Cristo dijo que si alguien no creía en la verdad, hermano, ¿va a creer a qué? Va a creer a la mentira. Todo el que no reciba a Cristo como la luz de este mundo, va a creer en la mentira, va a aceptar cualquier cosa. Hoy en día, hermano, la gente cree que una vaca es un dios. Hoy la gente cree que si se toma algo le va a ir bien, le va a ir bien tanto físicamente como en su alma. Hoy cree que si compra una rana para la suerte va a bendecir su negocio. La gente está ciega, hermano. ¿Por qué está ciega? Porque no tiene la lámpara. ¿Cuál es la lámpara? La palabra de Dios. Y aún en medio del cristianismo, hermano, la gente sigue ciega. Vamos a ver aquí lo que dice Hebreos 5:11. Ya lo tiene.
Dice aquí la palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? ¿Por qué tiene mucho que decir? Aquí decía el que escribió Hebreos. ¿Y por qué es difícil de explicar? Por cuanto os habéis hecho tardos, ¿para qué? Fíjense, hay gente, hermano, que por el tiempo que lleva ya debería de conocer la palabra de Dios. A ver, por el tiempo que lleva, ¿qué debería de conocer? Hay gente que ya tiene más de 3 años en el Evangelio, más de 3 años, y no ha leído ni siquiera una vez la Biblia entera, ni siquiera una vez, por pereza, porque dice que no tiene tiempo, yo no sé, pero eso es una vergüenza, hermano, porque dice la Escritura que ya teniendo mucho tiempo, ya deberíamos de ser, ¿qué? Maestros. A esa gente que no ha leído la Biblia, hermano, es difícil explicarles. ¿Por qué es difícil? Porque no tiene la palabra de Dios. Dice, porque debiendo ser ya maestros, alguien que ya dice, después de tanto tiempo, ¿qué tiene necesidad alguien que no lee la Biblia, hermano? De que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de, ¿qué dice? Y no de alimento sólido. Hay gente, hermano, que tiene muchos años en el Evangelio y a él ya no se le puede dar doctrina para que él crezca. A él se le tiene que explicar a qué vino Jesucristo. Hay gente que se dice cristiana y todavía piensa que Jesucristo vino para hacernos ricos. ¿Sí los ha escuchado? Y así, y te leen un texto y dicen, aquí dice que él siendo rico se hizo pobre para enriquecernos. Y todos tenemos que ser ricos y todos tenemos que ser sanos y prósperos porque él ya murió en la cruz para que nosotros vivamos sin enfermedad. ¿Cómo está toda esa gente, hermano? Está ciega, hermano. A esa persona hay que explicarle desde el principio. Mira, Cristo no vino para hacerte rico literal. Él vino para salvar tu alma. ¿A qué vino Jesucristo? A salvar nuestra alma. Él no vino aquí para que nunca te enfermes. Si hasta el mismo apóstol Pablo decía, ¿quién no enferma? Yo enfermo, decía el apóstol Pablo. Por pura lógica todos nos enfermamos, seamos cristianos o no cristianos, todos nos enfermamos. Por pura lógica nuestro cuerpo está muriendo. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que piensa que Cristo vino a resolverle todos sus problemas y viene a la iglesia buscando la solución de todos sus problemas. El problema más grande que tiene el hombre es que está separado de Dios. ¿Cuál es el problema más grande del hombre? Está separado de Dios y sin Dios, sin Cristo, están perdidos, están muertos, son miserables, ciegos, desventurados. Entonces, a la gente que ni siquiera entiende lo que es el Evangelio, hermano, dice la Biblia que es un niño, no puede discernir entre lo que es bueno y lo que es, ¿qué? Malo. Ahí dice, mire, y todo aquel que participa de la leche, ¿cómo es? Es inexperto en la palabra de justicia, porque es que es un niño espiritual, y algunos no son ni niños, hermano, algunos ni siquiera han nacido, pero el alimento sólido, la doctrina, es para los que han alcanzado, ¿qué dice ahí? Madurez. ¿Y quiénes son esos, hermano? Dice ahí, para los que por el uso tienen los sentidos, ¿qué dice? ¿En qué, hermano? Mira, yo me he encontrado gente, hermano, gente que dice, tengo 20 años en el Evangelio. Así me dicen. Y me dicen, yo creo que tener relaciones fuera del matrimonio no es pecado porque lo hacemos con amor. ¿Cómo está ese tipo de gente, hermano? Ni siquiera tiene discernimiento entre lo que es la fornicación y lo que es una relación sexual dentro del matrimonio. Ni siquiera eso puede entender, hermano. Por eso dice aquí que ya, por el tiempo que llevamos, debemos ser, ¿qué ya, hermano? Maestros, maestros. Ahora, ¿quién es el que ya es maduro? Dice, el que tiene ejercitados los sentidos, ¿dónde, hermano? Es alguien que medita en la palabra de Dios. ¿Cómo medita? Día y noche. Es alguien que es apto para ser enseñado. Porque, mira, el problema de muchos es que dicen, yo ya sé. Y tú les quieres enseñar y dicen, no, eso yo ya lo oí, eso ya lo sé. Y tú ves su vida y viven como si no conocieran a Dios. Un requisito para alguien que enseña la palabra es que tiene que ser apto ¿para qué? Para enseñar, pero también tiene que ser apto para ser enseñado. ¿Cuántos dicen amén? La Escritura dice, hermano, que el hombre natural, vamos a verlo,
Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. El hombre natural, hermano, ¿qué es el hombre natural? ¿Cuántos naturales hay aquí? ¿Perdón? Los que no son espirituales, los que no son cristianos, los que no son creyentes, los que no han nacido de nuevo. El que no ha nacido de nuevo, hermano, así le expliques lo más sencillo, la palabra de Dios, no la va a poder entender. Mire, vamos a verlo. ¿Lo tiene ahí en Primera de Corintios 2:14? Pero el hombre natural, ¿qué dice? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Vean, no las puede entender, porque para él ¿qué? Son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir ¿cómo, hermano? Tú le predicas el evangelio a alguien y es como si le estuvieras hablando en chino. Él puede ver tus labios que se están moviendo, él puede oír sonidos, pero no está entendiendo nada. Y así si hay gente dentro de la iglesia y no tiene al Espíritu Santo, no se ha arrepentido, no ha creído en Cristo como su Salvador y Señor, ¿qué está entendiendo? No entiende nada. Ahora, hay otros, hermano, hay otros que logran entender algo, pero igualmente no obedecen a la palabra de Dios. ¿Cómo están? Están igual, están muertos espiritualmente. Por la gracia de Dios, hermano, muchos pueden entender un poco la palabra del Señor. Dice la palabra que hay muchos que la escuchan y la reciben con gozo y creen por un tiempo, pero después de la prueba que hacen, se apartan. No entendieron de qué se trataba el evangelio. Miren, ¿por qué tenemos que crecer en el discernimiento, hermano? ¿Qué dijo Cristo que va a pasar en los últimos tiempos? Mateo 24:4. ¿Qué dijo Cristo? Vamos a Mateo 24:4. ¿Por qué tengo que crecer, hermano, en el discernimiento? Diga, porque va a haber engañadores. A ver, ¿qué va a haber? Va a haber engañadores. Mateo 24:4. ¿Ya lo tiene? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie ¿qué? Os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos ¿qué? ¿Por qué tengo que crecer, hermano, en el discernimiento espiritual? Para no ser engañado. ¿Cuántos ya saben que dentro de la iglesia, no fuera, porque allá afuera todas las religiones están ciegas, están muertas, están abrazando árboles para la sanidad de su cuerpo, están adorando ídolos porque están ciegos? Ya dentro de la iglesia, ¿cuántos saben que dentro de la iglesia está escrito que hay falsos hermanos? ¿Cuántos lo han leído? A ver, ¿qué hay dentro de la iglesia? Y tú tienes el discernimiento para ver si tú no eres un falso hermano. Para empezar, ¿tú te has examinado, como dice la escritura, si estás en la fe? ¿Tú lo has hecho? A la luz de la palabra, tú te has examinado, bueno, ¿no seré un falso hermano? Porque mira, ¿recuerdas que una vez Jesucristo le dijo a sus apóstoles, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he predicado? ¿Se recuerda usted? Pero dijo, pero no todos están limpios. Había un Judas que era hijo del diablo. ¿Quién sabía que Judas era hijo del diablo? Nada más Jesucristo, porque él todo lo sabe. De sus apóstoles, ¿quién se daba cuenta? Cuando Jesucristo le dijo a sus apóstoles, uno de ustedes me va a entregar, todos dudaban, todos decían, ¿no seré yo, Señor? ¿No seré yo? No discernían a qué, hermano, que el Judas era un hijo del diablo. Ni siquiera Judas lo sabía. Judas se creía ser discípulo de Cristo, hermano. Él abogaba por los pobres. Cuando aquella mujer derramó su perfume caro en los pies de Cristo, dijo, hubiéramos vendido este perfume para los pobres. Hasta él se creía, bueno, Judas se creía que era discípulo de Cristo. Bueno, hermano, lo primero que yo tengo que discernir es, ¿soy un verdadero cristiano o no soy un verdadero cristiano? Es lo primero que tengo que saber. ¿Cómo lo sé? A través de la luz de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo sé si soy un cristiano? Dice la escritura que si soy nacido de Dios, no practico el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Si hay alguien aquí que sigue practicando el pecado, maquinando el pecado, planeando cómo pecar,
te digo una noticia, no eres hijo de Dios. Te estás engañando a ti mismo. ¿Cuántos dicen amén? Yo tengo que tener ese discernimiento. A mí hay gente que se me acerca y me dice, es que no sé si soy. Pues examina cómo vives. Si nunca lees la Biblia, si nunca oras, si te congregas cuando quieres, discúlpame, pero no eres hijo de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios tenemos una necesidad espiritual. A ver, ¿qué tenemos, hermano? Los hijos de Dios comemos un alimento espiritual. A ver, los hijos de Dios comemos un alimento espiritual. ¿Cuál es nuestro alimento espiritual? Los hijos de Dios tenemos una relación personal con Dios. A ver, ¿qué tenemos? Una relación. Platicamos con nuestro Dios todos los días. Los hijos de Dios adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Por eso nos congregamos, para venir a darle la gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si alguien no ha nacido de Dios, no es hijo de Dios, tiene amargura en su corazón. Si alguien odia, aborrece, habla mal de sus hermanos, no puede ver a ciertas personas, no puede perdonar, discúlpame, pero no eres hijo de Dios. Porque los hijos de Dios, el amor de Dios ha sido derramado ¿dónde? En nuestro corazón, y nos ha dado la capacidad de perdonar toda ofensa. A ver, ¿cuánta ofensa? Toda ofensa. Si Él me perdonó, yo soy capaz de perdonar a todos los que me ofenden. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, desde ahí yo tengo que saber si soy hijo de Dios. Ahora, ¿cuántos saben que también hay falsos ministros? ¿Sí lo saben? ¿Y usted cómo sabe si Vicente no es un falso ministro? Porque usted ya ha leído la Biblia, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos para ser un ministro de Dios? ¿Cuáles son los requisitos? Marido de una sola, ¿qué? Mujer. Si Vicente tuviese amante, es un falso ministro, aunque predique la palabra de Dios. Que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Si Vicente lo manipula a usted y le saca su dinero, no soy ministro de Dios. Si no soy apto para enseñar la palabra de Dios, si yo soy un neófito y no conozco la palabra de Dios, no soy un ministro de Dios, hermano. ¿Cuántos han leído los requisitos? Si Vicente por allá saben, usted se entera que Vicente anda robando, anda emborrachándose, anda fumando, ¿soy un ministro de Dios? No soy un ministro de Dios tampoco, hermano. Entonces, nosotros sabemos, hermano, que Dios nos ha dado ¿qué? Sabiduría. ¿Dónde nos ha dado esa sabiduría? A través de la palabra de Dios. ¿Cuántos saben que hay doctrinas de demonios? ¿Dónde lo dice? Van así en la palabra de Dios. Dice que en los últimos tiempos muchos van a apostatar. ¿Escuchando a qué? A espíritus engañadores, doctrinas de demonio. ¿Usted sabe discernir una doctrina que es de Dios y una que no es de Dios? ¿Sabe que la mayoría de la cristiandad, la mayoría, tiene herejías dentro de su doctrina? ¿Sí lo sabía usted? Tienen herejías. Y el primero que está ciego es el ministro. El primero que las enseña es el ministro. Y los segundos que las reciben son toda la iglesia. ¿Por qué reciben esas herejías la iglesia? No leen la Biblia. Si el ministro les dice, la sangre de Cristo tiene poder, cúbrete con la sangre de Cristo, ¿qué hace toda la iglesia? Me cubro con la sangre. Y ya sale a la calle y dice, no me va a pasar nada porque ya me cubrí con la sangre de Cristo. ¿Usted ha leído en la Biblia que dice que hagamos eso? ¿Para qué es la sangre de Cristo? Para el perdón de mis pecados. Pero si el profeta dice, yo tengo poder en mi boca y lo que yo diga se hace, yo decreto que vas a ser próspero. ¿Y qué hace toda la gente? Lo cree. Y al rato todos andan decretando, todos se creen dioses. Hermano, la iglesia que se llama cristiana, hermano, no tiene discernimiento espiritual. A ver, ¿qué no tiene? No tiene discernimiento. Bueno, un ministro, hermano, tiene que saber cuál es su función. Y lo hemos enseñado aquí, Efesios 4:11. Un ministro tiene que edificar a la iglesia. Fue puesto para el perfeccionamiento de los santos. Porque todos los santos, hermano, aunque ya han sido justificados, todos somos imperfectos. A ver, ¿cómo somos? Aunque ya fuimos perdonados, hermano, seguimos pecando, seguimos enojándonos, seguimos siendo malos maridos, malos hijos,
pero a través de la palabra vamos a ir siendo ¿qué? Perfeccionados. ¿Cuántos dicen amén? Pero a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Entonces, es muy importante, hermano. Miren, en Efesios 4:14 dice que hay niños, hermano, que no saben ni cuál es la doctrina de Cristo, hermano. Efesios 4:14, si lo tienen. Gloria a Dios. Efesios 4:14, ¿lo tiene? Dice, para que ya no seamos ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento ¿de qué? ¿Cómo es alguien que no tiene discernimiento espiritual? Es alguien que es llevado de aquí, hoy cree que caen diamantes, que cae polvo de oro, mañana cree que hay borrachera santa, vómito santo. ¿Sabe cuál es la última tontería que está ahorita en internet? Y es una tontería, es una estupidez. Un pastor se atrevió a encender un cigarro y a pasar gente al frente y a decirle que el que lo fumara iba a ser liberado de los demonios. ¿Usted cree, cuántos cree que se formaron? Véalo ahí en internet, hermano. Ahí están formadotes todos y fumando y gente vomitando. Y dice el pastor, ¿ya ve? Ya le salieron los demonios. Hay tanta estupidez, a mí hermano, en verdad, a mí me molesta ver gente que se está aprovechando de gente ingenua. Ahora, el pastor se va a ir al infierno y también los que están participando también se van a ir al infierno, porque un deber de ustedes es que tienen que examinar la palabra de Dios, hermano. Dice, examínalo todo. ¿Y qué dice? Esas son estupideces, hermano. Y usted viera la iglesia, hermano, todos viendo a esa persona como un siervo de Dios. Ese es un falso profeta, hermano. ¿Dónde dice que un cigarro te va a hacer libre? ¿Qué nos hace libre? Dile que está a tu lado, a ver, pregúntale, ¿qué te hace libre? Porque a lo mejor ni lo sabe. ¿Qué te hace libre? Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Y sabe usted por qué mucha gente no está libre? No conoce la verdad, hermano. No conoce la palabra de Dios, no la conoce, no la escudriña como a tesoros, no es su alimento diario. Dice ahí que son niños llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de ¿qué? De hombres que para engañar, vean, emplean con astucia las artimañas de ¿qué? Del error. Sino que siguiendo la verdad, a ver, ¿qué tenemos que seguir? En amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En Oseas 4:6, si lo quiere buscar, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué, hermano? Así, hermano, la iglesia está siendo llevada a la apostasía porque le falta conocimiento. Ni siquiera puede discernir lo que es un ministro de Dios, lo que es una sana doctrina, lo que es el evangelio de Cristo, ni siquiera lo puede discernir. Entonces el pueblo destruido, ¿por qué? Por falta de conocimiento, mi hermano. Mire, en Hechos 20:28, este texto ya lo hemos leído, pero quiero que lo volvamos a leer. Y yo tengo que estar alerta, hermano. A ver, ¿cómo tengo que estar? Vigilante, que esto no nos vaya a suceder a nosotros en esta iglesia, hermano. Si usted un día ve que pasa algo raro en esta iglesia, huya por su vida, hermano. ¿Qué tiene que hacer? No vaya a tenerme lástima, ya vaya a decir, ay, pobre hermano Vicente, se le están yendo todos. Si el hermano Vicente se empieza a desviar de la sana doctrina, váyase, no se quede. No le va a venir ninguna maldición, como muchos pastores retienen a sus ovejas, que les dicen que si se van les va a venir la maldición de Moctezuma. No te va a venir maldición. ¿Sí sabes que la Biblia te autoriza que te apartes de los que enseñan mala doctrina? ¿Sí lo sabes? La Biblia te lo autoriza y ahorita lo vamos a ver. Mire, ¿qué dice Hechos 20:28? Mire, aquí Pablo ya iba a ser sacrificado, ya iba a morir por la causa de Cristo. Y le dice a la iglesia, por tanto mirar por vosotros y por todo ¿qué? Aquí le está hablando a los ministros. Vean la responsabilidad de un ministro. Mira por ti y por qué.
y por el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Por qué? ¿Quién nos puso, hermano? Dios, el Espíritu Santo nos puso para apacentar la iglesia del Señor. A ver, ¿para qué está puesto un ministro de Dios? Un ministro de Dios, hermano, no está puesto para entretenerte, no está puesto para contarte chistes, para alegrarte el alma. Un ministro está para apacentarte, para discipularte, para alimentarte, para cuidarte a través de la sana doctrina. ¿Cuántos dicen amén? Dice, la cual él ganó por su propia sangre. ¿De quién es la iglesia, hermano? Del Señor Jesucristo. Los ministros vamos a dar cuenta de su iglesia, hermano, de lo que le enseñamos. Y dice Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. ¿Qué van a entrar, hermano? A ver, ¿cómo tiene que estar el ministro, hermano? A ver, ¿cómo tiene que estar? Tiene que estar vigilante de la gente que viene aquí y saber a qué viene aquí la gente. Usted no crea que todos los que vienen aquí, hermano, vienen a buscar de Dios. No, hermano. Unos vienen a buscar novio, amante, unos vienen a buscar que los demás le ayuden. Para eso está la iglesia, para que le ayudemos al que es pobre. Para eso está la iglesia. Hermano, aquí estamos para ayudarte en tu vida espiritual. Y si por ahí podemos ayudarte en tus necesidades físicas, lo vamos a hacer, pero no es nuestra obligación. ¿Cuántos saben eso? Si la Biblia dice que hasta para ayudar a una viuda tiene que estar sola, ¿sí lo ha leído en la palabra? Si la viuda tiene nietos, ¿qué dice la palabra? Que los nietos se encarguen de las necesidades de la viuda. Lo dice la palabra, hermano. ¿Por qué te digo esto? Mira, no te estoy diciendo que no ayudes a la gente, hay que ayudar al necesitado, pero hay gente que piensa que es nuestra obligación y hasta se enoja si no lo ayudas. No, ahí no tienen amor porque no me ayudan. No es una obligación nuestra. Aquí no vienes, quieres que te ayuden, ve al DIF. Ahí dan, ¿no? Ahí dan despensas a los pobres, ¿no? Aquí, nuestra ayuda que te vamos a dar, ¿cómo es? La palabra de Dios, para que seas salvo y para que crezcas en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice aquí que tenemos que tener cuidado de la gente que viene. Hay gente que viene, hermano, y que no es oveja, es un lobo. ¿Sabes cómo detectar a un lobo? Mira, hay gente que te va a dar doctrina allá afuera. Cuando ya acabe el culto te va a decir, sí, el pastor dice eso, pero mira, te voy a prestar un libro y vas a ver cómo aquí dice algo diferente. Cuando alguien les dé doctrina, hermano, venga conmigo y diga, este hermano me está enseñando esto. Y va a ver cómo ese hermano le va a dar vergüenza porque está enseñando cómo, a escondidas. Si la doctrina sana, ¿tienes que enseñarlo a escondidas? No, háblalo abiertamente para que todos escuchemos y veamos si es palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué va a entrar dentro de la iglesia? Lobos rapaces que no perdonarán. ¿A quién, hermano? ¿A quién van a querer afectar? Al rebaño, a la iglesia. Y de vosotros mismos, a ver, otra vez, ¿de quién? Se levantarán, ¿qué? ¿De quién más tenemos que tener cuidado aparte de los que van a llegar? De los que ya estamos aquí. ¿Sabe que Vicente tiene que examinarse a sí mismo? ¿Sí lo sabía usted? Y cuidarse de sí mismo. Vicente se tiene que cuidar de Vicente. Tiene que examinarse y preguntarse, a ver, Vicente, ¿por qué estás predicando la palabra? ¿Por qué estás pastoreando esta iglesia? ¿Por qué? ¿Cuáles son tus motivos? ¿Quieres que todos te vean? ¿Quieres hacerte rico con las ofrendas? ¿Cuál es tu propósito? Tengo que examinarme, lo dice la Biblia, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Entonces, tengo que examinarme a mí y tengo que tener cuidado de lo que les enseño. ¿Cuántos dicen amén? Aquí llevamos años enseñando la palabra y no hemos dado ninguna enseñanza que no tenga un fundamento bíblico. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque tenemos cuidado de enseñar la sana doctrina. ¿Amén? Entonces, es muy importante esto, hermano. Yo tengo que tener ¿qué? Discernimiento. Dice Isaías, mire, vaya usted a Isaías 3:12. ¿Cuántos saben que el pueblo de Israel fue engañado? ¿Sí lo ha leído? ¿A quién llevaban sus líderes a Israel a adorar? ¿A Baal? ¿A Baal? ¿Qué les enseñaban en lugar de la palabra de Dios los líderes de Israel? Sus tradiciones.
Mire, Isaías 3:12. ¿Sí, verdad? ¿Sí lo dije bien? Sí. Los opresores de mi pueblo, ¿cómo son? Muchachos. Y mujeres se enseñorean de él. Vean, pueblo mío, los que te guían, ¿qué le decía Dios a su pueblo? ¿Pero quién los engañan? Los que te guían, los que deberían de enseñarte la palabra de Dios, te están engañando y tuercen el curso de tus caminos. Vean, el pueblo de Israel, hermano, tenía ministros que les tenían que enseñar ¿qué? La palabra de Dios. A ver, ¿qué les tenían que enseñar? Usted puede ver a las religiones, sea católica, testigo, mormona, la que usted me diga, ¿qué tendría que hacer cada ministro de esas religiones? Enseñarles la palabra de Dios. Les enseñan catecismo, les enseñan atalaya, les enseñan libro de Mormón. Eso mandó Jesucristo a enseñar. Ahora, una iglesia llamada cristiana, ¿qué tiene que enseñar? Si nos llamamos cristianos, ¿de quién tenemos que hablar? De Cristo. Mira, hay iglesias que su único tema, hermano, es el ministerio, es el dinero. Ese es su único tema. Es, sé un gran ministro, sé como David, pero todo lo aplican ¿a qué? A ser un gran ministro. Cristo nos predestinó para hacernos conforme a su imagen. A ver otra vez, Cristo nos predestinó ¿para qué? Para que nos parezcamos a Jesucristo. El éxito, hermano, no depende de tus bienes, no depende de tu ministerio, no depende, sino de cuánto tienes de Cristo. Alguien que se dice exitoso es alguien que ya tiene el fruto del Espíritu Santo, es alguien que ya se parece a Cristo, es alguien que ya tiene dominio propio, paciencia, humildad, bondad, amor, fe, mansedumbre. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en día nadie está buscando el fruto del Espíritu, hermano. Hoy en día están buscando ministerio, servicio, están buscando otras cosas. Cristo nos llamó, hermano, para hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. El carácter de Cristo tiene que estar siendo formado en cada uno de nosotros. Tenemos que parecernos a Cristo, ser santos como Cristo, tener amor como Cristo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Para eso nos llamó el Señor. Pero miren, si el ministro no sabe esto, va a engañar a la iglesia, hermano. Ezequiel 44. Un ministro, hermano, es puesto para que enseñe al pueblo a discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Ezequiel 44, si lo tiene, versículo 21. Gloria a Dios. Ya lo tenemos, Ezequiel 44, versículo 21. Dice aquí: ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Está hablando de requisitos para sacerdotes, que eran los ministros. Ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuere viuda de sacerdote. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote? Y enseñará a mi pueblo a hacer ¿qué, hermano? Diferencia entre lo santo y lo profano. A ver otra vez, ¿qué tenía que hacer el sacerdote? Enseñar al pueblo, ¿verdad? ¿Hacer qué? Diferencia entre lo santo y ¿qué? Y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no ¿qué? ¿Cuál es el deber de un ministro entonces? Enseñar a la iglesia, hermano, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada, lo que es pecado, lo que no es pecado. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el deber de un ministro. ¿Qué hicieron los ministros de Israel? A ver, ¿qué hicieron? Les fue dada la palabra de Dios, la ley de Dios. ¿Qué hicieron con la ley de Dios? La desecharon, hermano. Prefirieron dejar la ley de Dios y seguir la sabiduría de este mundo. Y en lugar de enseñarles la palabra de Dios al pueblo de Israel, ¿saben qué les enseñaban? Sus sueños y sus visiones. ¿Cuántos saben que la mayoría de las iglesias, el ministro y mucha gente falsa que se dice profeta, se levanta y cuenta sus sueños y sus visiones? ¿Cuántos saben eso? Hermano, nos dejaron la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Vamos a ver que ellos, hermano, los sacerdotes, dejaron a Dios, dejaron su ley.
pero contaban de sueños, contaban de visiones. Y vamos a ver qué dice con respecto a eso Dios. Mire, vamos a verlo. Vaya usted a Jeremías 23. Jeremías 23. En esta iglesia hemos enseñado que si alguien te cuenta un sueño o su visión, ¿qué le vas a decir? Ya no sean estacos, ¿verdad? Ponte a leer ¿qué? La palabra de Dios. Y cuando me hables, ¿cómo me vas a hablar? Con la palabra de Dios. ¿Nadie dice amén? Mira, un tiempo que estuvimos en ignorancia, pues sí creíamos un poquito en eso y decíamos, bueno, a lo mejor el sueño quiere decir esto. Mira, dice la escritura que en mucho tiempo Dios habló a través de sueños y visiones, pero en estos últimos tiempos, ¿cómo nos habla? A través de su Hijo y a través de su palabra, amén. Dice Jeremías, mire, 23:13. Vean que los líderes, los ministros de Israel, hermano, no les enseñaban la palabra. Dice, en los profetas de Samaria he visto desatinos. ¿Profetizaban en nombre de quién, hermano? Fíjense, ¿profetizaban en nombre del Señor? No, en su dios falso, Baal, un ídolo. ¿Qué hacen cuando profetizan en nombre de ese ídolo? Hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén, ¿qué vio? Torpezas. Vean cómo vivía un líder. Cometían adulterios, vean, y andaban en mentiras. Fíjate, cuando un líder anda en pecado, hermano, no te va a hablar del pecado. Otra vez, cuando un líder anda mal, no te va a hablar del pecado. ¿Qué hace? Fortalecían las manos de ¿qué? Fíjate, una característica de un pastor que cuida a las ovejas es que les habla del pecado. A ver, ¿de qué les tiene que hablar? Aunque se enojen, aunque se vayan. Cristo no tenía temor de que se fueran, hermano. Él les decía, fariseos hipócritas, arrepiéntete, porque por fuera te ves hermoso y por dentro estás podrido, estás muerto. ¿Cuántos dicen amén? Hay gente que se ha ido de aquí, hermano, porque hablamos del pecado. Yo se los he enseñado a ustedes. Si hablamos de que el homosexual se va a ir al infierno, ¿quién se va a enojar? El que es homosexual se va a enojar porque no quiere que le saquen sus trapitos. Si hablamos del adulterio, ¿quién se va a enojar? El que anda en adulterio. A ver, dile que está a tu lado, ¿a ti te molesta cuando hablan de pecado? Si hablamos de fornicación, de adulterio, de robo, de mentirosos, ¿quién es el que se ofende? Los que lo practican, hermano. Pero los hijos de Dios, ¿practicamos el pecado? No lo practicamos, por eso no nos molesta. Al contrario, gracias Señor, porque tú ya me libertaste de ahí y tú me estás perfeccionando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, la gente quiere oír lo que a él le gusta. Él quiere oír que le digan, tú eres el hijo de un rey, tú eres el consentido, Dios te va a bendecir grandemente, tiene un plan maravilloso para tu vida, te va a llevar a las naciones, te va a hacer grande en tu negocio. Él quiere oír nada más lo que a él le gusta. Dios nos habla del pecado, hermano, porque todo el que ande en pecado morirá, pero todo el que se arrepienta y se aparte y crea en el Señor Jesucristo alcanzará misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué hace un falso ministro? ¿Les habla de su pecado? No, dice, él, para empezar, el ministro anda en adulterio y anda en mentira. ¿Y qué hace? Fortalece las manos ¿de quién? De los malos, para que ninguno se convirtiese ¿de qué? De su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Dice, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí yo les hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió, ¿qué, hermano? La hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. No escuchen a esos profetas. Os alimentan con vanas, ¿qué, hermano? Esperanzas. Hablan visión de su propio ¿qué? Y no
de la boca de Jehová. Fíjate, un falso ministro te va a hablar visión de su propio corazón. Dicen atrevidamente a los que me irritan. ¿Cómo le dicen a los que andan en pecado? Jehová dijo ¿qué? Paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá ¿qué? A ver, un falso ministro, ¿qué hace con la gente que está pecando? No te preocupes. ¿Quién no peca? Todos pecamos, no te preocupes. Dios es tan bueno que en ese día te va a dejar entrar. Así dice la palabra de Dios. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. No hay. Tiene que haber arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué nos fue dada la ley? Para el conocimiento de pecado. ¿Cómo sé yo qué es pecado? A través de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo se los he dicho a ustedes. Si dejamos de hablar del pecado un año, al ratito todos van a andar fornicando, robando y mintiendo. Si así predicando del pecado cada culto, hay gente que sigue pecando. Si así que oyendo cada domingo los fornicarios, los borrachos, los adúlteros tendrán su parte en el lago de fuego, siguen pecando. Imagínate si no hablamos del pecado, hermano. ¿Tenemos que hablar o no tenemos que hablar del pecado? Lo manda la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios dice que les enseñemos a ustedes lo que es bueno y lo que es malo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mira, alguien que no enseña esto, hermano, es un ciego. A ver cómo está. Y está guiando a otros ciegos. Y Jesucristo dijo que el que siga a un ciego, ¿a dónde se va a ir? Se va a ir al hoyo, hermano. Se va a ir al hoyo. Y esto ya está escrito, hermano. Mire, usted vaya a 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4. 2 de Timoteo 4. Ya estaba escrito, hermano, que muchos no van a sufrir la sana doctrina. A ver, ¿qué está escrito? No van a sufrir la sana doctrina, hermano. ¿Ya tiene 2 de Timoteo 4? Vean lo que le dice Pablo al pastor Timoteo. Vean cuál es la recomendación que le hizo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le dijo Pablo? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y ¿qué más? Doctrina. Vean, esa es la función de un verdadero pastor, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. A ver, va a venir ese tiempo, ya estamos en ese tiempo. ¿En qué tiempo estamos, hermano? Ya la gente no quiere que le hablen de su pecado. A mí me lo han dicho, ya estoy harto que me digas que me digas que yo soy una porquería. Así dice la gente, hermano. Bueno, si ya te diste cuenta que eres una porquería, ¿qué tienes que hacer? Arrepiéntete y alcanzas misericordia. ¿Cuántos dicen amén? ¿De qué sirve, hermano, que vengamos y oigas que eres un amargado, que si no perdonas te vas a condenar, que si no dejas tu vicio? ¿De qué sirve si no lo quieres hacer? No sirve de nada. Y la escritura dice que la gente ama más su pecado que al Señor Jesucristo. Así lo dice la escritura. Dice, van a venir tiempos cuando no van a sufrir, ¿qué dice? La sana doctrina. ¿Qué van a tener? Comezón de oír. Y a causa de que la gente quiere oír otras cosas, ¿qué va a pasar? Se van a levantar falsos maestros. A ver, ¿qué se van a levantar? ¿Y de qué les van a hablar? De lo que quieren oír. ¿Quieres oír que Dios te va a hacer rico? Pues te vamos a predicar que Dios te va a hacer rico, porque eso te gusta. Pero te vamos a sacar tu dinerito. ¿Cuántos saben que toda esa pobre gente le sacan su dinero? Nosotros venimos de esas iglesias, hermano. Gente que se quedó sin comer por ignorante, por no leer las escrituras, porque le creyó a su ministro, cuando la palabra le dice que todas las bendiciones de Dios son por pura gracia. ¿Cómo son todas las bendiciones de Dios? Y nosotros tenemos que dar todo ¿de qué? De gracia, hermano. ¿Cómo lo tenemos que dar? De gracia. Dice ahí, van a tener comezón, se van a amontonar maestros conforme a sus propias ¿qué? Concupiscencias. Y ponga atención,
y apartarán de la verdad el oído. A ver, un falso ministro, ¿qué hace? Te va a apartar de la palabra de Dios. Hay iglesias, hermano, que ya no predican la Biblia, tienen un libro de estudio y sacan su librito y digan, saca su libro, vamos a la página tal. ¿Cristo nos dejó eso, hermano, o nos dejó su palabra? ¿Nos hará falta otra cosa aparte de la Biblia, hermano? ¿Nos hará falta otra cosa? Mira, la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios es útil para enseñarme, redarguirme, corregirme e instruirme en toda justicia. ¿Cuántos dicen amén? La palabra es suficiente. La palabra es inerrante, no tiene ningún error y es poderosa para llevarme a la imagen de Cristo. La palabra de Dios. A ver, ¿qué? La palabra de Dios. Primera de Juan 4:1 dice que nosotros, los creyentes, tenemos que probar los espíritus, hermano. A ver, ¿qué tenemos que hacer los creyentes? Vamos a leerlo y ahorita le dice al que está a tu lado, a ver, explícame cómo lo pruebo. ¿Ya lo tiene Primera de Juan 4:1? Amados, no creáis a todo espíritu. A ver, ¿qué me dice Dios? No creáis a toda persona que dice ser de Dios y que trae una doctrina, es lo que te quiere decir, sino probad los espíritus y son de qué. Porque, ¿cuántos dice? Muchos falsos profetas han salido por el mundo. A ver, ¿cuál es mi deber como creyente? ¿Qué tengo que hacer? Probar a los espíritus. A ver, ¿cómo probamos a alguien si es de Dios o no es de Dios? Mira, tú platica con cualquiera que se diga cristiano, simplemente platica con él y te das cuenta si está muerto, si está ciego, si tuerce las escrituras, luego te das cuenta. Luego te das cuenta. Si tú ya eres nacido de nuevo y tienes el conocimiento de la palabra. Luego te das cuenta. Solamente alguien que no ha nacido de nuevo, pues ese ni siquiera sabe si el otro también es como él, no nacido de nuevo. Pero mira, alguien que conoce la palabra de Dios, simplemente con escuchar a alguien, aquí viene una persona, luego me dijo, así te dice el Señor, Vicente, que te va a dar la iglesia que le estás pidiendo, la iglesia grande. A ver, ¿qué me di cuenta ahí? Es un falso, yo ni siquiera estoy pidiendo eso, hermano. Mira, hermano, hay gente que sí le gusta tener una iglesia bien grandota, así que mucha gente y bonitos. Mira, cada uno de ustedes es mi responsabilidad. Y cada uno de ustedes es un problema, hermano. Cada de ustedes trae su rollo, sus problemas en su matrimonio. ¿Y usted cree que yo quiero más problemas? ¿Usted cree que yo quiero más problemas? Mira, hermano, ya con los que tengo yo le pido a Dios sabiduría para poderles enseñar y aconsejar con la palabra de Dios. Solo un tonto diría, Señor, échame más problemas, échame. Yo aquí, a cada quien se le da conforme a qué, a su capacidad. ¿Sabes que un buen pastor tiene que conocer a sus ovejas y tiene que velar por cada una de ellas? ¿Usted cree que yo podría con 1000? ¿Con 500? No podríamos. Y luego, gente que ya tiene la gracia de poder ayudar al pastor, no quiere ayudarlo. Aquí es para que ya hubiera gente predicando, gente orando por los demás, gente ya ayudando al ministerio. No quieren, hermano, no quieren, y les va a ser demandado su don. ¿Sí lo sabe usted? Les va a ser demandado su don. No crea usted que Dios le dio un don ahí para que lo esconda, no. Dice que ministre su don a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Pero son flojos, les da vergüenza, yo no sé. De la iglesia que veníamos estaban formados, todos querían ser predicadores, todos querían ser profetas, todos querían ser evangelistas, pero era pura gente hipócrita. No quería servirle a Dios, quería ser visto. Y en esta iglesia que predicamos la sana doctrina es para que dijeran, hermano, ¿en qué puedo servirle? ¿En qué puedo ayudarle? ¿Cuántos dicen amén? Pero no quieren. Pero bueno, entonces un falso ministro, hermano, va a predicar ¿qué? Sus sueños. ¿Qué más va a predicar? Sus visiones. Está en Jeremías 23:25. Y un verdadero ministro, ¿qué va a predicar? La palabra de Dios, la sana doctrina, la palabra que edifica, la palabra que redarguye, que exhorta, que reprende. Jeremías 23:25.
¿Ya lo tiene? Yo he oído lo que aquellos profetas, ¿qué dice? Dijeron, profetizando mentira en mi nombre. ¿Qué dice un falso profeta, un falso ministro? Soñé. ¿Eso, tu sueño edifica a alguien? ¿Tus visiones edifican a alguien? ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan qué? Mentira. Y que profetizan el engaño de qué? De su corazón. ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de qué dice? Con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero. Mire, ¿sí está entendiendo? Vean, alguien que cuenta sus sueños, sus visiones, desvían a la gente realmente de Cristo y de su palabra, contándole sus sueños, al modo que sus padres se olvidaron de qué dice, de mi nombre. ¿Por quién? Por Baal. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, ¿qué tiene que hacer? Cuente mi palabra verdadera. Dice Dios, ¿qué tiene que ver tu sueño con mi palabra? ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. ¿Qué tiene que ver tus visiones con mi palabra? ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Tú quieres saber si una iglesia tiene herejías? Tienen pastora. ¿Y sabes qué hace la pastora ahí? Profetiza. Y le dice a su marido, su pastor, Dios me mostró esto. Y viene el pastor y dice, mi esposa tuvo una revelación, y les da la revelación de la esposa. Eso es muy común. Por eso en este lugar, para empezar, ni hay pastoras. La Biblia dice que no hay pastores, hay pastores nada más. ¿Sí lo ha leído? No lo ha leído. De hecho, la Biblia dice que a la mujer le prohíbe ser cabeza en la iglesia, enseñar en la iglesia. Lo dice la palabra de Dios, hermano. Ahí lo dice en la palabra de Dios. El ministro tiene que tener cuidado, hermano, de gente que tiene, mira, si aquí ahorita ya no, gracias a Dios, pero antes todos tenían visiones, hermano. Todos tenían sueños, todos veían ángeles. En la iglesia donde venimos se formaban ahí la hilera como de 50. ¿Qué crees que veían todos? Ángeles. Yo vi 2 ángeles. ¿Y cómo son? Pues no te los puedo describir, pero vi 2 ángeles. Y vi un angelote ahí atrás del profeta, porque el profeta siempre tenía un ángel ahí poderoso. Y era un falso profeta en ese tiempo, pero tenía un ángel ahí atrás de él. Lo que tenía era a Satanás engañando su vida, y ni siquiera se daban cuenta. Entonces, ¿qué tenemos que tener, hermano? Discernimiento. ¿A través del conocimiento de qué? De la palabra de Dios. ¿Sabes que Jesucristo alabó a una iglesia porque probó a unos que se decían apóstoles? ¿Sí lo sabes? Vaya usted a Apocalipsis 2:1. Y así tiene que ser esta iglesia, hermano. Tú tienes que tener la capacidad, empezando por ti, si eres un verdadero creyente, y después mirando al ministro también. Dice que mires la fe de tu ministro, veas cómo se comporta, su conducta, y si es de Dios, imítalo, y si no es de Dios, vete de esa iglesia. Apocalipsis 2:1-2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a qué, dice, a los que se dicen ser apóstoles. ¿Qué hizo este ministro? Probó, hermano, probó a la gente que dice ser cristiana, que dice ser enviada por Dios, los probó. Dice, y no lo son, y los has hallado ¿cómo? Un ministro tiene que tener la capacidad, hermano. Cuando alguien llega por primera vez a esta iglesia y se piensa quedar en esta iglesia, ¿qué tiene que ser el ministro?
examinar a esa persona. Yo luego les digo, ¿ya naciste de nuevo? Si se queda callada la persona, ¿qué me da a entender? No es cristiano. Ahora, ¿qué tengo que hacer con esa persona? Predicarle el evangelio de salvación. Y si me dice, hermano, pero yo ya tengo hasta 20 años, tú necesitas nacer de nuevo. No importa qué tanto te han dicho, tú necesitas nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios y no vas a poder entrar en el reino de Dios. Aquí hay gente que ha venido y viene de iglesias que tiene años y ni siquiera sabía que era nacer de nuevo. Dice, ni siquiera me lo enseñaron. Y entonces, ¿qué crees que es ser un cristiano? Un cristiano es un nacido de nuevo. Es una nueva criatura. Es alguien que le cambiaron el corazón, le dieron un espíritu nuevo, le dieron el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Es alguien que fue trasladado de las tinieblas al reino de Jesucristo. Es alguien que estaba ciego y le dieron vista. Es alguien que estaba muerto y le dieron vida. Es alguien que le hicieron nacer a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es alguien que ya tiene temor de Dios. Ya tiene temor de Dios. Ya no puede vivir como antes. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, miren, Hechos 17:10. Nosotros tenemos que ser como este grupo de personas, hermano, que eran de los de Berea. Así tenemos que ser. Hechos 17:10. ¿Cuántos de aquí, por ejemplo, a ver, los que no vienen a unos cultos, cuántos se llevan la predicación? Nada más uno. Los que no llegan a venir a un culto, ¿sabes qué tendrías que hacer? Llevarte la predicación. ¿Para qué te la tienes que llevar? Para ver si es cierto lo que está diciendo ahí el hermano, y para tu edificación si es cierto. ¿Cuántos dicen amén? Mira, hermano, la iglesia está como está porque es inconstante, hermano. Tú tienes que oír la palabra que aquí Dios nos está hablando cada culto, hermano. Vean lo que dice Hechos 17:10. Miren, vean lo que dice. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas, ¿hasta dónde? Hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda, ¿qué? Solicitud. Pero ¿qué hacían, hermano? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran ¿qué? A ver, ¿qué tienes que hacer tú como oveja? A ver, tienes que escudriñar. Por eso te tienes que llevar la predicación y la tienes que volver a escuchar, no 1, 2, 3, 4. Tienes que estar escuchando la palabra todos los días, hermano. Y vas a empezar a ejercitar ¿qué? Tus sentidos espirituales. A ver, ¿qué vas a empezar a ejercitar? Mira, yo te doy este consejo. Oye la palabra todos los días. Lee la palabra todos los días. Y al final de un año, tú vas a crecer en el discernimiento. Tú vas a poder discernir lo que es la palabra de Dios y lo que no es la palabra de Dios. Porque vas a ejercitar ¿qué? Tus sentidos espirituales. ¿Sabes quiénes son los engañados? Los que no leen la Biblia y no escuchan la palabra de Dios. Esa gente es bien fácil de engañar. Es bien fácil, porque no sabe discernir. Mira, una doctrina de demonios, hermano, es palabra de Dios, pero torcida. A ver otra vez, una doctrina de demonios, te van a dar el texto, pero ¿cómo te lo van a dar? ¿Y tú cómo vas a saber si le están dando una correcta interpretación? A través de que estés ejercitado. Alguien que ha leído toda la Biblia, hermano, conoce todo el contexto de la doctrina. Y aunque alguien agarre un texto y le dé una doctrina, él sabe que por acá dice otra cosa y ya no va a ser engañado. ¿Cuántos dicen amén? Pero si nunca ha leído la Biblia, si no sabe diferenciar entre lo que es la ley y lo que es la gracia, esa persona la engañan. Ahorita hay gente que ya está buscando sus raíces judías porque le dicen que si es judío es el pueblo de Dios. Hay gente que ya ahorita, iglesias que se llaman cristianas, están guardando el día de reposo para salvación. Imagínense cómo está toda esa gente. Está ciega, está en tinieblas. Primera de Timoteo 6:3. Ya 2 citas y nos vamos.
Primera de Timoteo 6:3. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene? Primera de Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a ¿qué? A ver, alguien que se dice ministro, ¿qué tiene que enseñar? La sana doctrina, la palabra de nuestro Señor ¿qué? Jesucristo. ¿Y la doctrina que es conforme a qué? El ministro de Dios tiene que enseñarle al pueblo que tiene que amar a Dios, que tiene que obedecer a Dios, que tiene que ser santo, que se tiene que apartar del pecado, que tiene que servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso tiene que enseñar el ministro a sus ovejas. Si no predica esto, esa persona está envanecida. A ver cómo está. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, disputas necias de hombres. ¿Cómo están esos hombres? Corruptos en su entendimiento. Están privados de ¿qué, hermano? De la verdad. ¿Y qué hacen con el evangelio? Toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué tienes que hacer? ¿Sabe usted que hay gente que está metida en iglesias de falsos ministros y falsas doctrinas y les da miedo salirse? Ay, no, es que me vaya a ir mal. Es que aquí está mi servicio, tantos años para que me dieran el servicio de esto, imagínate ahora perderlo. Dice Dios que huyas por tu vida. A ver, ¿qué tienes que hacer? Ya cerramos con este texto, Romanos 16. Ahí Dios dice que yo me aparte, hermano, me aparte de los que causan división en cuanto a la doctrina, hermano. Romanos 16, 17. Ya lo tiene. Ya con esta cita nos vamos y no se vaya a ir porque vamos a celebrar la cena del Señor. Romanos 16, ¿ya lo tiene? 17. Dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan ¿qué? Divisiones y tropiezos en contra de ¿qué? De la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué tengo que hacer? Y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras, ve cómo engañan a la gente. ¿Con qué? Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de ¿quiénes? ¿Quiénes son engañados, hermano? Los ingenuos. Dile que está a tu lado: si no quieres ser engañado, ponte a leer la palabra de Dios. A ver, ¿qué tienes que hacer? Leer la palabra de Dios. ¿Cuándo? Todos los días. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a celebrar la cena del Señor, hermano. Mire, ponga atención. Si usted no es cristiano, si usted cree que no es cristiano, hermano, no tome la cena del Señor. A ver, otra vez.